Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a dar inicio al libro de los Salmos. Es un libro que es maravilloso, tiene un montón de cosas espectaculares y hay muchas profecías en él que hace la diferencia con cualquier otro libro de cualquier religión. Lo que tiene la Biblia es muchas profecías cumplidas y por cumplir. Y Salmos tiene básicamente 4 tipos de salmos que vamos a ver en el recorrido de esta sesión, que nos muestran, nos dejan ver claramente unos salmos que son los salmos mesiánicos, que son los iniciales, que vamos a ver en este estudio, donde vamos a ver todas las profecías que hay acerca de Jesús y cómo David o otros escritores las dejan aquí plasmadas y podemos después saber que se cumplieron porque se cumplen al pie de la letra. Entonces, el libro de Salmos está dentro de la categoría de lírica bíblica, categoría también de la cual hace parte Cantar de los Cantares, aunque también tiene parte de sabiduría, hay salmos de sabiduría, pero está como lírica bíblica porque tiene ese tipo de lectura que es más como poesía, que nos permite, que nos lleva a sitios especiales, que nos muestra escenas maravillosas de cosas preciosas, entonces por eso está dentro de esa clasificación, lírica bíblica. Entonces así damos inicio a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Y como les dije, vamos a dar inicio con los salmos mesiánicos. Hay 4 tipos de salmos en el libro de Salmos y damos inicio con los salmos mesiánicos, que son los que hacen referencia a la venida de Jesús, a la expiación de Jesús de nuestros pecados y pues a todo lo que hizo Jesús. Vamos a ver cómo hay montones. Lo que vamos a hacer aquí es tomar una muestra pequeña de algunos salmos para saber qué es lo que dicen, para entender bien qué es lo que dicen y que cuando hagamos la lectura completa del libro de los salmos podamos saber cuáles son esos salmos mesiánicos y cómo reconocerlos. Dice en Salmos 2, el 2, el 7 y el 12, dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, aquí está hablando básicamente de cómo esos príncipes, esos reyes de la tierra, se reúnen a planear la muerte de Jesús en esa cruz. No sé, pues todos sabemos, todos hemos visto películas y todos hemos leído los capítulos de la Biblia y los versículos de la Biblia donde muestra cómo los judíos tomaron la decisión de que tenían que matar a Jesús porque muchas personas estaban yendo por esa predicación que él tenía, le estaban creyendo y creían que él era el Mesías. Y a los judíos de esa época no les convenía eso y decidieron no creer en lo que él decía, no creer en sus enseñanzas, no creer en que definitivamente él venía a cambiar el mundo de una manera distinta, no venía a cambiar el mundo por la espada, ni a acabar con el imperio romano, sino que venía a mostrarnos a los otros, a los hombres, que a través de la paz, a través del amor, era como se tenía que lograr el cambio y cómo logró él cambiar a esos discípulos, por ejemplo, y a todas las personas a las que fue él sanando pues en todo su recorrido por toda la tierra de Israel. Entonces, los príncipes consultaron unidos para acabar con ese ungido y al final decidieron pues matarlo, como ya sabemos. Lo más hermoso, más maravilloso de esto es que Jehová, que es Dios, le dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. O sea, es el hijo. En un capítulo, en un versículo de Isaías dice: hijo nos es dado. O sea, el hijo ya estaba, el hijo estaba desde el principio de los tiempos, el hijo existía. Lo que hizo el Señor fue darnos al hijo. Entonces dice: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Que eso es una cosa que a veces no hacemos. Honrar al hijo es hacer lo que él nos dijo. Honrar al hijo es obedecer y cumplir sus mandamientos y sus estatutos, que sabemos que el mandamiento más grande es amar a los otros como a nosotros mismos, como él nos lo dijo, pues obviamente amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces,
ese tipo de versículos pequeñitos que vamos viendo en Salmos, que puede ser un versículo, a veces dentro de un párrafo muy largo, hay dos versículos que dejan claro que ya los antiguos como David y muchas personas con sabiduría sabían que el Señor iba a hacer algo, Jehová iba a hacer algo que iba a permitir allanar ese camino que nosotros dañamos en el momento de cometer el pecado. Y al todos nacer con pecado, porque todos nacemos con el pecado, lo único que podía sanarnos, lo único que podía liberarnos y darnos ese camino al Padre era Jesús, el único. Entonces Jesús hizo esa obra maravillosa que queda plasmada en el Antiguo Testamento. Algunas personas se preguntan, pero el Antiguo Testamento, ¿qué tiene que ver con el Nuevo? ¿No les parece que haya como una lógica? Y resulta que el Antiguo Testamento es el abrebocas y tiene todas las claves para entender ese Nuevo Testamento. Por eso decidimos hacer este estudio en el orden de los libros de la Biblia, pues en el que están organizados, porque nos permite entender que, que esto es un reflejo de que ya se sabía que venía ese Mesías a salvarnos y a hacer ese sacrificio expiatorio que hizo en esa cruz, de morir por nosotros, de derramar su sangre por nosotros y liberarnos de ese pecado original que todos traemos grabado y que hace que, a pesar de que a veces queramos ser buenos, pues algo haya que nos impide ser buenos y siempre como que nos encaminemos hacia el mal. Eso hace que el Señor, que Jesús, que viene acá, que nos cambia y que definitivamente hace una transformación en nosotros, nos permita conocerlo y nos permita también conocer al Padre. Entonces, estos salmos mesiánicos hay muchísimos y la idea es que cuando lean el libro sepan pues cuál es mesiánico, o sea, cómo descubrir que está hablando del Mesías. Entonces, son cosas que se cumplieron en su momento cuando Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros. Dice en Salmos 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, acordémonos que cuando Jesús muere, Jesús va a morir, pues va a tener que ir al Seol, y lo que hace Dios es sacarlo del Seol y ponerlo a su derecha. Que eso ya pasó, o sea, es una profecía que hicieron en su momento y que se cumple, que ya se cumplió y que hoy nos permite tener esa relación, ese nuevo camino, esa certeza de que tenemos a alguien que murió por nuestros pecados, que nosotros a pesar de ser pecadores, recibimos ese perdón, porque el Señor es justo y si Dios es justo, quiere decir que ninguno de nosotros podría ser declarado justo, porque todos cometemos errores, todos pecamos. ¿Qué pasa? Que con la sangre de Jesús, Él nos limpia de ese pecado y ya podemos ser justos ante el Señor, ante Dios. En Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Acordémonos que Jesús no tuvo pecado. Jesús vino a esta tierra y demostró que era perfecto ante Dios, cumplía todo, obedecía, hacía lo que tenía que hacer, no había pecado en él. Entonces no podía quedarse ni ser retenido por la muerte porque es que simplemente era perfecto, era Dios. Entonces Dios lo levantó de esa muerte y por eso Jesús resucita. En Salmos 22:16 y el Salmos 22:18 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto queda cumplido, esas profecías se cumplen cuando van a buscar a Jesús, pues sí que lo vienen de noche. Jesús les dice que había estado siempre con ellos en la sinagoga, había estado con ellos y nunca habían sido capaces de delante de la gente cogerlo, pero buscaron la noche para, como si fuera un ladrón, cogerlo. Horadaron sus manos y sus pies en la cruz, o sea, lo vimos, lo sabemos qué pasó, y los soldados romanos repartieron entre sí sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes. O sea, todo esto está cumplido en lo que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces, esto simplemente lo que nos muestra es que muchos años antes, muchos siglos antes, ya habían dicho lo que iba a pasar, ya nos habían dicho, ya nos habían mostrado lo que iba a pasar a esas personas que vivían en esa época, que venía ese Jesús, Mesías, a cambiar la historia y a darnos esa nueva oportunidad con el Padre. Dice en Mateo 27:35,
para corroborar que, pues, que obviamente es una profecía y que se cumple, dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, simplemente la confirmación de que eso que se predijo, eso que profetizaron, eso quedó hecho con Jesús. O sea, Jesús vino a hacer el cumplimiento de esas escrituras, de eso que habían dicho los profetas. Él lo hizo perfecto. Lo hizo también que podemos saber y podemos estar seguros que la Biblia, la palabra de Dios, es el único libro de una religión, pues porque el cristianismo, el judaísmo, es el único libro que tiene profecías, miles de profecías cumplidas y por cumplir. Y esto nos permite saber que estamos leyendo la palabra de Dios, porque no cualquiera podía saber qué iba a pasar esto, cómo iba a pasar, cómo iban a horadar las manos y los pies de Jesús, cómo repartieron sus vestidos, cómo echaron suerte sobre sus ropas. Entonces, esto es maravilloso y deja por sentado que estamos leyendo un libro que no tiene errores. Dice en Salmos 41:9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Yo creo que ahí todos sabemos que a quién está haciendo referencia, a Lucas Iscariote, perdón, a Judas Iscariote. Entonces, simplemente esa persona a la que él confiaba, uno de sus 12 apóstoles, decide venderlo por 30 monedas de plata. Todos hemos leído, todos hemos visto las películas y simplemente se está cumpliendo algo que en ese tiempo no había pasado. Cuando David y todos los sabios estaban escribiendo salmos, pues Jesús no había nacido. O sea, nadie, sabían que iba a venir el Mesías, pero nadie tenía claro lo que iba a pasar con él. Solamente el Espíritu de Dios en esas personas que estaban escribiendo y les mostraba, y ellos escribían estos salmos que nos permiten hoy en día confirmar que todo lo que dijeron es verdad. En Lucas 22:48 dice, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? O sea, imagínense el dolor de Jesús, de que ese discípulo que hacía parte de su grupo privado, de las personas más allegadas, de las personas que él más, a las que más confianza les tenía, pues lo iba a entregar. Pero Jesús obviamente ya sabía todo lo que iba a pasar. Y tuvo que ser, sin embargo, un dolor muy grande eso que experimentó. Dice en Salmo 69, 8 y 9, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquí hay una cosa que causa cierto grado de escepticismo en algunos católicos creerlo, y es que él habla de sus hermanos y de los hijos de su madre. Y con el concepto que hay sobre la Virgen María, que fue virgen para siempre, ¿no? Que es virgen para siempre, según la doctrina católica, pues esto como que no cae muy bien, pero aquí la palabra es clara y tenemos que entenderla. Los hijos de su madre no creían en Jesús. Y aquí lo dice, o sea, lo está diciendo, no puede ser más claro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Los hijos de su madre son los hijos de María, porque María sabemos que tuvo más hijos y en la palabra habla de que tuvo más hijos y no creían en él. Entonces, eso suele sucederle no solamente a Jesús, sino a muchas de las personas que deciden dedicar su vida al Señor y a hablar de la palabra y a enseñar de eso, porque muchas personas dicen, ay, pero ¿qué puede venir a hablar este personaje que no tiene ninguna experiencia, que antes trabajaba en una cosa pues secular y nunca lo habíamos visto interesado en Dios? O sea, hay muchas cosas que le generan a las demás personas, y generalmente esas críticas más duras vienen de la propia familia, y eso le pasó a Jesús. Sus hermanos no creían en él, y eso está ratificado en Juan 7:5, que dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, esos versículos concuerdan con el Nuevo Testamento, y es por eso que sabemos que todo lo que está escrito en la palabra es realidad. Todo se cumple y se cumplió, y se cumplirá. Entonces se acordaron sus discípulos, dice en Juan 2:17, que está escrito,
el celo de tu casa me consume. Acordémonos lo que pasó cuando Jesús entró al templo y vio que eso era un negocio redondo donde tenían para vender ovejas, para vender tórtolas, de todo tipo de negocio era lo que tenían ahí y no estaban santificando la casa de Dios. Entonces, eso pues le molestó tanto al Señor que por eso fue que botó las mesas de los cambistas. Entonces, él sabía cuál era su misión en esta tierra, él tenía claro que él era el Mesías, no el Mesías seguramente que esperaban esos judíos de la élite, esos rabinos que habían hecho su propia revelación de una verdad que ellos creían y que no estaban dispuestos a aceptar que una persona como Jesús, que era hijo, según eso, de un carpintero e hijo de María, iba a ser el Mesías que venía a cambiar las cosas. Ellos esperaban un Mesías que llegara a donde los romanos, que es lo que ellos querían, y acabara con Roma, acabara con el imperio romano, y resulta que Jesús no vino a eso. Y se los dijo muchísimas veces a sus discípulos. Entonces, esa obra perfecta y esa obra no tan conveniente para las personas de esa época es lo que Jesús hizo, que fue distinto a lo que esperaban y por eso lo mataron y fue crucificado en esa cruz. Dice en Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto sabemos que lo dice David. Entonces, estamos aquí hablando de cosas que tal vez en ese momento cuando las escribían, a lo mejor no las entendían, pero sabían que venía algo, o sea, que venía alguien que iba a cambiar esta historia, que la historia no se iba a quedar como estaba y que ese Mesías que venía, que era el Mesías siervo de Isaías, el Mesías que no venía a acabar con naciones, a aniquilar al mundo, sino que venía a amar y a demostrar que ese amor era para todos y que todos, independientemente de ser judíos o no, eran bienvenidos si aceptaban ese sacrificio que estaba haciendo Jesús por nosotros. Esas personas iban a tener salvación. Entonces los judíos decían, no, somos una estirpe de judíos, venimos desde Abraham, nuestro padre es Abraham, y como nosotros somos de la descendencia física, de la descendencia carnal de Abraham, por decirlo así, entonces vamos a tener a ese Mesías que viene a salvarnos a nosotros. A ellos les cayó como un balde de agua fría, que es que Jesús, claro, él inició con Israel, inició con los judíos, pero al final él le abrió la puerta al que quisiera entrar. O sea, abrió las puertas para el mundo. Y hoy esas puertas están abiertas de par en par, para que aquel que así no sea judío, aquel que cree en Jesús, él lo recibe y él hace esa obra maravillosa, que es la obra que hacen nosotros, ese cambio de corazón de piedra por un corazón de carne. Todo ese tipo de cosas que el Señor hace, los hace no solamente por los judíos. Y el judío que no crea, pues no va a entrar en el reino de Dios. Así de sencillo. Hay muchas sectas que se denominan judaizantes, que lo que pretenden es que volver a ritos y a cosas judías que con el Señor Jesús quedaron absolutamente abolidas y él fue clarísimo en que eso así no funcionaba. Entonces se preocupan a veces mucho las personas por intentar hacer cosas que según ellos se hacían en el tiempo de Jesús. O seguir ritos que los judíos tenían que ni siquiera son del tiempo de Jesús. Entonces aquí lo que nos dice el Señor claramente es, no hay ritos, o sea, yo no necesito ningún rito, lo único que el Señor quiere es que nosotros tengamos fe. Y cuando nosotros tenemos la fe en creer que Jesús murió por nosotros, por gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque ya fuimos predestinados desde el inicio de los tiempos para ser salvos. Porque el Señor decidió que nos amaba. Y el Señor decidió escoger a un pueblo que era el pueblo de Israel. Y acordémonos que ese pueblo se equivocó 1000 veces. Acordémonos todo lo que hemos visto en los libros anteriores a Salmos, cómo el pueblo caía otra vez en idolatría, cómo el pueblo no creía después de que veía una cantidad de cosas maravillosas que hacía el Señor, cómo seguía incrédulo en que el Señor era el que estaba a cargo. Y por eso el Señor decidió abrirnos la puerta también a los que no somos judíos para hacernos su pueblo. Y nosotros somos ese Israel, no Israel la nación, no Israel el Estado de Israel, no. Somos el pueblo de Israel
que fue injertado, porque no somos judíos de nacimiento, fue injertado en esa vid y hacemos parte de esa vid ahora. Hemos sido injertados. Entonces, cuando hablamos de Israel y de bendecir a Israel, no hablamos del Estado de Israel. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Somos esas personas que decidimos por fe, que creemos que Jesús murió por nosotros, creemos que derramó su sangre, creemos que nos limpió y nos lavó, que somos nuevas criaturas y que nos ha hecho y nos ha transformado de una manera en que quien hace que nuestra vida funcione, quien hace que nuestra vida tenga sentido es Él. Eso es una noticia de felicidad y es muy claro lo que dice la palabra sobre esto. Entonces, cualquier idea de volver a ritos judíos, volver a hacer cosas que se hacían antes, que las mujeres tienen que entrar, pues según algunos, que las mujeres tenían que entrar con la cabeza tapada, eso no es cierto y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos a Pablo. Tenemos que entender que la palabra es clarísima y Jesús lo que hizo y lo que los grandes sabios y las personas que escribieron la Biblia dejaron claro es que el Señor vino para que abunde en nosotros el amor y para que de verdad amemos a nuestros semejantes como a nosotros mismos y para que sea más importante no el rito, no hacer cosas por hacer, sino el creer. Dice en Salmos 118, 22 y 23, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esos edificadores pues eran obviamente esos judíos, esos rabinos que decidieron colgar en un madero y crucificar a Jesús. Ellos decidieron no aceptar, no solamente ellos, todo el pueblo judío que decidió no creer a pesar de que hacía cosas espectaculares como quitar la lepra, sanar a los enfermos, darle vista a los ciegos, que los sordos escucharan, que los mudos hablaran, todo eso, ellos no lo creyeron. Pero esas personas que lo desecharon, lo único que hicieron es hacer que él fuera nuestra base, que fuera la cabeza del ángulo de una construcción en la que nosotros que somos su iglesia estamos firmes en ese cimiento que es Jesús. Entonces, esto es hermoso, permitirnos entender que todo ese sacrificio que hizo Jesús y todo lo que mostró cuando vino a la tierra, en esos 3 años que pasó predicando y enseñando y dejando pues, a sus apóstoles y a sus discípulos, esto hoy en día se mantiene vivo. Hoy en día sabemos quién es el Mesías. Entonces, los salmos dejan unas señales clarísimas de quién es ese Mesías. Ahí hablan muy claro de que es ese Mesías siervo. No es el Mesías que vino a ser servido, es el Mesías que es siervo, vino a servirnos, vino a hacernos, a mostrarnos que podíamos aceptar al Señor y que podíamos ser perdonados porque habíamos pecado. Entonces, estos salmos mesiánicos muestran claramente cómo el Señor estaba abriéndonos la puerta desde el Antiguo Testamento, mostrándonos quién es Jesús. Y cuando empezamos a ahondar en cada uno de esos salmos, nos empezamos a dar cuenta que es perfecta. O sea, las palabras, cada uno de los versículos, cada uno de los capítulos de la Biblia es simplemente lo que el Señor quería traernos. Y tenemos que empezar a disfrutarlo porque el Señor para eso nos lo dio. Y hoy tenemos una posibilidad maravillosa en países, en casi todos los países. Hay muchos países del mundo en donde, no, por ejemplo, no pueden tener una Biblia. Y es un libro que está prohibido y lo tienen que hacer a escondidas. Nosotros estamos en una sociedad donde podemos tener la Biblia hasta en el celular, podemos leerla en cualquier momento y entender cuán maravilloso es todo lo que nos dice su palabra. Entonces aquí terminamos los salmos mesiánicos, que son el primer tipo de salmos que encontramos en el libro de los salmos. Ahora vamos a seguir con los salmos sapienciales, que son los salmos de sabiduría. Estos, obviamente, lo que pretenden es comunicar sabiduría divina, como lo hace, acordémonos que el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés también son libros de sabiduría. Israel era un pueblo, el pueblo de Israel quería saber cómo hacer para vivir de manera sabia su vida. Quería comprender todo eso que lo rodeaba, no de acuerdo con fórmulas especiales ni con ritos, sino conforme a esa sabiduría de Dios, que era lo que Dios quería de cada uno, que tenía que hacer una persona para obedecerle a Dios. Ellos deseaban caminar a diario con sabiduría. Caminar a diario con sabiduría creo que es
lo que nos permite tomar las decisiones correctas y actuar de la mejor manera en distintas situaciones. Y el pueblo de Israel sabía que esa sabiduría era no solo esencial en este mundo, en esta tierra en la que estamos en este momento, sino en el otro mundo, cuando estemos en la vida eterna. Entonces, por eso nacen estos salmos sapienciales, o de sabiduría, que lo que hacen es transmitir qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Hay unos que están en forma de proverbios. Entonces, aquí lo que voy a hacer es dar un ejemplo chiquito para que ustedes puedan, cuando hagan toda la revisión del libro de los Salmos, pues entender cuando los vean cómo están. Entonces, por ejemplo, en forma de proverbios está el Salmo 133 del 1 al 3. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, son unos versículos muy como si fueran poesía, por eso está como en forma de proverbio, donde deja clarísimo que los hermanos deben habitar en armonía, que eso es, o sea, el buen óleo, el óleo acordémonos que lo utilizaban en la Biblia para los enfermos, el buen óleo el óleo se le ponía a los sacerdotes para santificarlos, se esparcía al pueblo también para que fuera santificado. Entonces, lo que aquí nos está hablando es la importancia de la vida familiar. Y lo hace en una cosa muy pequeñita, donde deja clarísimo en un proverbio lo que quiere, lo que está pidiéndonos el Señor y lo que quiere el Señor. Adicionalmente, hay varios que orientan nuestra vida de acuerdo con esa voluntad de Dios. Dicen Salmos 128, 2 y el 4. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hay una cosa que han tergiversado mucho y es el tema del trabajo. Para muchas religiones el trabajo es un castigo, pero resulta que el Señor desde el principio, desde Génesis, como lo vimos en el libro de Génesis, nos dio el trabajo como una bendición. Poder trabajar es una cosa que pues es un privilegio que no muchos tienen y que no todos tienen. Y cuando uno come del trabajo, uno come del trabajo de sus manos, es decir, de su trabajo, de lo que hace, pues es bienaventurado y le irá bien. Entonces aquí lo que está diciendo es que pues el Señor dio el trabajo como algo, como un beneficio especial que tenemos y es una bendición, no tiene que ser algo malo. Yo he visto mucha gente quejarse de su trabajo, de lo terrible que es, lo malo que es. Yo pienso que si a uno su trabajo le genera tanta carga, tanta pesadumbre, tanto sufrimiento, hay que tomar acciones. Pero no puede ser que uno se pase la vida, muchas horas del día y muchas horas de su vida completa haciendo algo que no le gusta. Entonces, el trabajo debería ser algo que yo sienta que me bendice y que bendice a otros, porque mi trabajo, la obra de mis manos, debería ayudar también a otras personas. No solo porque yo les ayude económicamente, sino porque al hacer mi trabajo bien, bendigo a otros que necesitan eso que yo hago. Esa es lo que el Señor quiere de nosotros. Cualquier cosa que el Señor nos da, los dones que nos da, la posibilidad de tocar vidas, no solo materialmente, porque es que muchas veces se piensa que solamente uno puede bendecir a alguien dándole plata, y a veces no tenemos plata para bendecirle a alguien, entonces no podemos bendecir. Eso no es verdad. La bendición es una palabra. Cuando hay una persona que está triste, cuando hay una persona que necesita un abrazo, cuando hay una persona que definitivamente está errada en ciertas cosas y uno puede hacer algo para ayudarla y lo hace, eso me bendice a mí y bendice a esa persona que está recibiendo esa bendición. Entonces, el trabajo es un don, una maravilla, una bendición que nos dio el Señor que tenemos que aprovechar para bendecir también a otros. Nos habla también de la necesidad de aferrarse a esa palabra de Dios, que en muchas partes de la palabra, en muchas partes de la Biblia está. Dice en Salmos 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Acordémonos que esto es muy reiterativo en la palabra, siempre estar meditando en eso que nos dice el Señor, en eso que nos está mostrando en su palabra. O sea, si yo empiezo a leer la Biblia, yo empiezo a encontrar unas cosas que yo digo, pero ¿esto qué es? Esto no lo he entendido. Y cuando cuando la releo, encuentro aún más tesoros. Entonces, para mí, la Biblia es un libro lleno de tesoros escondidos que el Señor tiene para cada uno.
Y lo más hermoso de todo es que un versículo puede llegarme en ese momento perfecto que yo digo, uy, necesitaba este versículo porque esto me dio esa paz que el Señor me quería enviar por medio de su palabra. Y eso solamente pasa leyendo la Biblia. No pasa leyendo un libro, no pasa viendo una película. A veces vemos películas que nos pueden generar emociones, porque sí generan emociones, que nos pueden hacer reír, que nos pueden hacer llorar. Pero esa palabra que necesitamos de Dios nos la da la Biblia. La necesidad que tenemos de ir a encontrar qué es lo que el Señor nos está diciendo, eso nos permite encontrar esas perlas que son perfectas para nuestra vida y que nos ayudan a crecer espiritualmente, porque nos las envía directamente el Señor a nuestros oídos. Dice en Salmos 19, 7 y 9, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. O sea, la palabra de Jehová es perfecta. Y la posibilidad que tenemos nosotros de tenerla a la mano es algo que no podemos imaginar la grandeza que tiene. Aprovechemos eso y vayamos a la palabra. Así nos parezca a veces que hay algo que dice que yo no entiendo, yo le he dado 50 vueltas a este versículo y no puedo entender qué quiere decir. Pues el Señor, pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, al Espíritu Santo que nos ilumine y vamos a ver cómo el Señor nos va mostrando que eso que nos parecía tan difícil se va aclarando y nosotros vamos entendiendo cosas que antes ni siquiera leíamos y pasábamos por encima y no nos dábamos cuenta. En Salmo 119, el 8, el del 11 al 12, del 15 al 16 y el 27 dice así: tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Ved, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Gimel, hazme entender el camino de tus mandamientos, porque medité en tus maravillas. Entonces aquí hay un montón de cosas escondidas que empezamos a darnos cuenta y habla mucho de que tenemos que meditar en esas palabras. ¿Qué significa esto? O sea, yo debería leer la Biblia, eh, validando cada palabra. ¿Qué me está diciendo el Señor con eso? ¿Por qué me está hablando el Señor del temor de Jehová? Porque es importante que lo que yo haga sea lo que le agrada al Señor y no que lo que le desagrada. ¿Por qué debería yo aprender esos estatutos que Él me está mostrando y que Él me está dando en su palabra? ¿Por qué tengo que meditar en esa palabra? ¿Por qué tengo que saber y considerar los caminos? ¿En qué camino estoy? ¿Cuál es el camino que el Señor quiere? Porque me voy a regocijar a futuro en esos estatutos. O sea, Él me los enseña y yo me regocijo en esos estatutos. Y no me olvido de sus palabras. Y así voy entendiendo ese camino, esos mandamientos, esos estatutos que Él me está dando, que yo leí, y esos estatutos que estoy guardando en mi corazón, y aparte que estoy aprendiendo, eso hace que yo entienda esos mandamientos y que medite, que siga meditando todos los días en todas sus maravillas. Entonces esto es un resumen de lo que es la palabra de Dios, de lo que hace en nosotros. O sea, nosotros tenemos que estar avispados leyendo la palabra y entendiendo lo que el Señor hace para que todo eso que dice la palabra me llene por completo y yo pueda empezar a actuar de acuerdo con el temor de Jehová, que es limpio y que permanece para siempre, para que lo que yo hago sea lo que a Él le agrada y no hacer lo incorrecto. Y ya, y después se va a volver muy fácil el camino, porque todo el tiempo sé que es el Señor el que guía mi camino. Y yo voy a poder distinguir ese camino bueno en el que seguramente antes no andaba, y ese nuevo camino que parece pedregoso, que parece que no está muy bien, que no ha sido pavimentado, en ese camino es el que seguramente estoy andando ahora, que me está permitiendo crecer espiritualmente y que me está permitiendo crecer en el Señor. Entonces, estos salmos, que parecen como tan básicos y tan sencillos, tienen una sabiduría de lo alto que nos permite entender que nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de leer la palabra, de que nos encante empezar a entenderla y que meditemos en ella de día y de noche. Y por eso también en muchas partes de la Biblia hablan de que esto debería ser también dado a los niños.
O sea, los papás, las personas que tienen hijos deberían leer la palabra a los niños, porque yo pienso que no hay nada más bonito que recordar cuando la mamá o el papá le decían a uno un versículo de la Biblia y le dicen el versículo y ya se acuerda de qué era. Y uno dice, ay, qué belleza, mi mamá me leía ese versículo, mi papá me dijo muchas veces ese versículo. Es muy lindo porque es recordar que fuimos criados también en la palabra de Dios. O sea, sí se hacía el ejercicio de leerlo, así no entendiéramos muchas cosas. Y ahora creo que los niños son más, tienen más, son más despiertos en cosas y puede ser que lo capten más, pero para eso están los papás, para guiar a sus hijos. Y este ejercicio de leer la palabra con los niños es básico en una familia. Vemos también en los Salmos cuál es el destino de los justos y de los injustos. Dice en Salmos 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Hay una cosa que nos suele pasar y que he escuchado y que yo misma he pensado muchas veces y es que al malo, a la persona que hace las cosas incorrectamente, generalmente uno dice, ay, a ese siempre le va bien. Pero aquí nos dice el Señor, no, no, no pasa nada, no te preocupes. No te molestes en pensar porque a esa persona que no hace las cosas como son, le está yendo bien. Eso es una decisión de Dios y es una decisión que Él toma y yo no tengo nada que ver en eso. Hay personas que viven de envidia, hay personas que viven de mirar lo que tiene el otro y eso les ha cerrado los ojos para ver las maravillas que tienen ellos. Entonces, no falta en una empresa, por ejemplo, la persona que cuando alguien asciende en un cargo, entonces ellos dicen, ay, es que eso se lo ganó. ¿Quién sabe qué hizo esa persona para que le dieran ese cargo? Eso no nos debería estresar, eso no nos debería preocupar. Lo que queríamos pensar es, esa persona tiene lo que se merece y el Señor es el que se encarga de darle a cada cual lo que merece. Entonces, no nos inquietemos si una persona que nosotros pensamos que es mala, porque acordemos que nosotros no somos jueces y podemos pensar mil cosas, pero no sabemos exactamente el corazón ni conocemos el corazón de esa persona como el Señor sí lo conoce. No nos inquietemos porque una persona sí prospera, porque el Señor se encargará y el Señor es el que hace la historia. El Señor es el que está al frente de cada una de las cosas que pasan. Entonces no tengamos miedo ni pensemos tanto en lo de los demás. Aprovechemos esas cosas hermosas y cosas especiales que el Señor nos ha dado, esos dones en los que nosotros podemos trabajar para bendecir a otro, esas habilidades especiales que nos dio y más bien confiemos en eso y hagamos las cosas con amor, sin rabia, sin envidia, sin odio, sin pensar que porque esa persona tiene más, no importa, porque el Señor, si esa persona tiene más, es que el Señor decidió que esa persona debería tener más. No es nuestro problema, ni es mi problema saber quién es justo o quién es injusto, porque yo no tengo por qué estar poniéndole una etiqueta a alguien con respecto a su comportamiento, porque yo no conozco lo que esa persona ha vivido. Dice, habla también de la necesidad de confiar en las riquezas y en Salmos 49:6 y 7 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Miren esto tan duro. Esas personas que tienen mucho dinero y que viven confiados porque tienen plata y porque pueden adquirir las cosas con esas riquezas que tienen terrenales, esas personas no pueden hacer absolutamente nada cuando tengan que redimir al hermano. Ni le pueden dar plata a Dios para que los rescate. Esto simplemente nos dice, no pensemos que porque tenemos dinero, que porque hemos conseguido amasar una fortuna, que porque tenemos cosas materiales, eso va a permitir que el día de mañana le digamos al Señor, ay, mira, yo te doy esto, entonces por favor tú me das la salvación, tú me das sanidad, que es otra doctrina bastante, hoy en día bastante de moda. O sea, todos piensan que es que yo voy a hacer un pacto con Dios, entonces yo le voy a dar al Señor estos millones de pesos y Él me va a dar a mí, no sé, la salud que necesita mi tía. Eso no funciona así. O sea, el Señor da sin esperar nada a cambio, da por gracia. Y la gracia es un regalo porque el Señor quiere, no porque yo le tenga que dar algo. Porque además el Señor es el dueño de todo. Como lo vimos en Levítico, el Señor es el dueño de la tierra. La tierra no nos pertenece, ni siquiera la tierra, ni siquiera la casa, el apartamento, el sitio donde vivimos es nuestro. Así tengamos unas escrituras que digan que es nuestro, es de Dios. Y el Señor es el que se encarga. Entonces, esos bienes en los que confiamos, pues no son nada. Ni podemos pensar que como, ay, como tenemos mucha plata, entonces vamos a poder hacer que el Señor nos perdone, ¿no? Así no funciona.
Otro tema importante es el principio de la sabiduría, que es el temor del Señor, que eso lo hemos hablado todo el tiempo, el temor de Jehová. Lo dice claramente en el Salmo 111:10 y en muchos libros de la Biblia, como ya lo hemos visto anteriormente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. O sea, nosotros estamos en esta tierra para hacer las cosas de la manera que el Señor quiere que las hagamos, no para hacerlas como nosotros queremos. Y tener temor de Jehová es poder tomar la decisión correcta cuando tenemos dos posibilidades, una que seguramente suena muy chévere y que nos puede dar un montón de gozo momentáneo, y otra que se ve tan difícil y que decimos, por aquí no debe ser porque es que este es un camino muy terrible y vamos a tener que hacer muchas cosas como que no me gusta. Pues a lo mejor eso que yo estoy viendo como el camino malo, como la puerta estrecha, eso es lo que el Señor quiere que yo haga. Y por eso es importante que leamos la palabra, para que aprendamos qué es lo que quiere el Señor que hagamos. Porque ese temor de Jehová o sea, el temor de Jehová, demostrar el temor de Jehová es ser obedientes con lo que Él dice, con lo que su palabra dice, con lo que su palabra nos está mostrando todos los días. Entonces, una tarea nuestra es escudriñar la palabra, meditar en ella, que todos los días sea el ejercicio diario de dedicarle un tiempo al Señor, que debería ser un tiempo considerable para poder leer toda su palabra y releerla y entender cosas cada día distintas y poder poner en práctica eso para saber qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere el Señor. Entonces el temor del Señor es el que me permite tomar esas decisiones correctas cuando tengo como la duda de si sí o si no. También habla de las consecuencias de vivir en ese temor de Dios. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Entonces, si nosotros vivimos conforme a lo que el Señor quiere y vivimos en temor de Dios, en el temor de Dios, pues el Señor nos va a bendecir. Su descendencia será poderosa en la tierra, o sea, van a poder hacer lo que quieren de la manera, o sea, con ese temor de Dios, van a poder hacer las cosas de manera recta ante los ojos de Dios, y la generación de esos rectos van a ser benditos, o sea, van a tener la bendición. Bienes y riquezas hay en su casa. Yo creo que o sea, no podemos decir que no queremos tener bienes y riquezas, no simplemente para lucrarnos o para ser millonarios, sino para poder ayudar a los demás. Y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. O sea, eso es muy lindo, que están en las tinieblas y tienen luz porque son rectos, porque el Señor es clemente, misericordioso y justo. Entonces creo que queda clarísimo cuáles son esas consecuencias de vivir en ese temor de Jehová. Otra cosa que nos queda súper clara en Salmos es que no es el esfuerzo humano, sino la mano de Dios. Dice acá, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Eso está en Salmo 127:1. Y aquí, pues, creo que hay una pregunta y es, muchas personas deciden que tienen que hacer algo, que es una cosa que se les mete entre ceja y ceja y que necesitan hacerla, o que, por ejemplo, que necesitan empezar un proyecto, y es que ese proyecto tiene que ser, si nosotros no ponemos ese proyecto en manos del dueño de todo, si no tenemos definitivamente la certeza de que eso es del Señor y lo hacemos, eso no va a funcionar. Porque es como la persona que decide que es que no puede dejar su casa sola porque es que la casa, no, es que se le van a meter los ladrones, y no, es que Jehová es el que guarda la casa. Y puede ser que haya una persona que tenga 100.000 alarmas puestas, que tenga 65.000 candados, 70 perros guardando la casa, y se le meten los ladrones. Y hay una persona que solamente tiene un segurito y no se le meten los ladrones. ¿Por qué? Porque Jehová es quien guarda la ciudad. Entonces, esto es hermoso. Aquí el llamado es a que todas las cosas que hagamos nosotros, que cualquier cosa que emprendamos, que cualquier decisión que tengamos que tomar, siempre las pongamos en manos del Señor, porque el Señor es el que lo hace posible, no nosotros. Con muchas ganas que tengamos, por mucho energía que le metamos a algo, eso no significa que va a salir bien si el Señor no es el que hace que las cosas se den. Otra cosa que queda presente es, otra cosa que queda presente en el libro de los Salmos es, Dios está presente en todas partes. Dice en Salmo 139, el 16 y el 24.
Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. O sea, el Señor nos conoce desde siempre, nos ha conocido desde siempre, para siempre y por siempre. Y nosotras, o sea, todas las cosas que el Señor quiere para nosotros se van a hacer si nosotros lo permitimos. Y aquí lo que está pidiendo David es que vea si hay camino de perversidad y que lo guíe en el camino eterno. Eso es una petición que deberíamos hacerle siempre al Señor. Que si estamos haciendo algo como no es, que si nos estamos equivocando, que si estamos fallando, Él nos muestre y nos guíe por ese camino por el que quiere que vayamos, que es el camino hacia esa vida eterna. Entonces, vamos viendo cómo el libro de Salmos tiene un montón de cosas espectaculares para nuestra vida. Dice, además, en el Salmo 78:7 y del 70-72, que nos muestra la historia desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué es importante la historia desde el punto de vista espiritual? Dice lo siguiente: a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces, el Señor es el que se encarga. El Señor decidió un día coger a un pastor que era David y hacerlo rey. ¿Por qué? Porque el Señor le plació. Entonces, lo hizo porque Él es el que hace que las cosas se hagan. No es de mi decisión que las cosas pasen, es de la decisión de Dios. Cuando el Señor permite algo, Él lo está permitiendo porque viene algo mejor, porque está preparando a esa persona espiritualmente para que entienda algo, porque a lo mejor pueden ser cosas que no son buenas, pero el Señor es el que se encarga. No, las personas son realmente dichosas. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Aquí creo que no tengo nada que explicar, simplemente si yo confío que el Señor está conmigo, yo he sido perdonada y el Señor no haya en mi tacha. Y van a pasar cosas, lo que sea, pero siempre Él va a estar conmigo y me va a rodear esa misericordia del Señor. Eso está en Salmos 32, del 1 al 2, el 6 y el 10. A continuación, la tercera clase de salmos son los salmos de alabanza. Los salmos de alabanza, obviamente lo que hacen es alabar al Señor, alabarlo por todas las cosas maravillosas que hace en la vida, alabarlo porque creó esta tierra, porque creó el cielo, porque todas las familias y cada persona que está puesta acá, cada animalito, cada ser vivo que pobla el mundo, Él lo puso. Entonces es darle esa gracia al Señor, agradecerle por eso que está haciendo con nosotros, porque todo el tiempo tenemos cosas que agradecer. Y para no quedarme leyéndoles cada uno, pues aquí está el Salmo 113, el 2, el 6 y del 8 al 9, está Salmo 114, el 7, y está Salmo 115, el 4 y el 8. Pero quiero detenerme en este último porque habla de algo clarísimo, es los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. O sea, aquí esto nos está diciendo claramente cómo la idolatría, cómo el creer en ídolos, el poner en nuestro corazón ese amor hacia cosas que en realidad no son Dios, eso no está bien. Y lo que estamos haciendo es volviéndonos nosotros una estatua más que no tiene, cuyos sentidos no le sirven para nada. Entonces esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. O sea, el Señor es el único que puede librarnos de esa muerte. Y pues obviamente lo hizo con ese sacrificio. Salmo 116, 8. En el Salmo 117, 1 y 2 dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Siempre el Señor hace cosas maravillosas en nuestra vida, está tocando nuestro corazón, está dándonos cosas que a veces no nos gustan, pero que tenemos que pasar porque necesitamos aprender y necesitamos agradecerle en lo bueno y en lo malo. Necesitamos ser cada día
más agradecidos con Él para mostrarle que sabemos lo que hizo por nosotros y cuál fue su obra. Y el último tipo de salmos que encontramos, que es el cuarto, son los salmos de súplica, que los salmos de súplica lo que hacen es pedirle al Señor, porque pues necesitamos de Él, o sea, nosotros tenemos que pedirle al que lo tiene todo, que es Dios. Aquí tengo tres, bueno, más adelante hay más, pero bueno, voy a leerles el Salmo 5:9, que dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Entonces, aquí lo que vemos es una persona que está viendo cómo el enemigo, cómo la maldad ha hecho cosas en los hombres y está pues claramente explicándole al Señor, contándole al Señor lo que está viendo. Dice en Salmos 13:4, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, se alegrarían si yo resbalara. Entonces, estos son salmos donde se le pide al Señor por algo, donde sabemos que el Señor es el que está actuando, donde sabemos que Él es nuestro escudo, donde sabemos que Él es el que levanta nuestras cabezas y por eso clamamos al Señor lo que necesitamos, que es parte de las oraciones que nosotros hacemos. En Salmos 22:6-8 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvete puesto que en él se complacía. Sálvele puesto que en él se complacía. Y voy a leer acá el Salmo 103:30, dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Que eso aplica, ninguna persona, ningún hombre no tiene pecado. Todos hemos pecado, todos estamos condenados. El único que quita esa condenación es Jesús. Entonces, los autores de los salmos eran conscientes de que eran pecadores, igual que nosotros, y que no tenían nada para ofrecerle. ¿Qué pasaba? Que con esa gracia de Dios, que es ese favor divino que Él hace sin esperar nada a cambio, con eso decidieron mostrarnos a nosotros en esos salmos que había una revelación profunda y que Dios estaba ahí. Y que esa tendencia que tenemos los hombres a arrodillarnos ante las imágenes, a arrodillarnos ante personas que pensamos que tienen más categoría o simplemente rendirnos ante un jugador, un cantante, lo que sea, eso no estaba bien. Y nos lo dejan claro ahí. Dice en Salmos 35:5-6, yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Miren esto. O sea, si uno tiene 10 millares de gente que están cercándolo, no teme, porque el Señor está junto a nosotros, porque nos acostamos y dormimos con la tranquilidad de que quien está a nuestro lado es el Señor. Es Jehová, es Dios. Entonces, todo este tipo de información que recibimos con los salmos, todo ese tipo de salmos, lo que deja clarísimo en nuestras vidas es que nosotros podemos disfrutar de esa paz del Señor, que el Señor nos quiere hacer sus hijos, pero tenemos que aceptar que Él murió por nosotros, que vamos a obtener ese perdón por el sacrificio de ese Mesías siervo que vimos en las páginas anteriores, que la paz no va a llegar de una persona que dice que por decir o por declarar que es buena y que es lo mejor y que es perfecta y que puede hacerlo todo, eso no sirve para nada. Ninguna persona puede proporcionarme esa paz que solamente me brinda el Señor. Y hay un salmo hermoso que dejé para el final, es en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada. Es el Señor el único que nos hace vivir confiados, porque cualquier cosa física, material que tengamos, no se compara a tener al poderoso gigante conmigo y ayudándome en las cosas que hago. Entonces, este libro de Salmos es un libro que nos deja claras muchas cosas y que nos permite adentrarnos en quién era ese Mesías y en por qué vino a esta tierra y en por qué nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios y por qué tenemos que mirar cada día todas las cosas que vengan, buenas o malas, con amor, porque es el Señor el que las puso ahí para algo. Entonces, de cada mala experiencia, de cada dolor, vamos a aprender. Y a veces de las buenas experiencias también aprendemos, no quiere decir que solamente vamos a tener dolor. Entonces, este es el libro de Salmos, aquí ya terminamos con él. No sé si tengan algún comentario, algo que quieran decir. Wow, qué tremendo, qué lindo estudio. Justamente también quería compartir ese que acabaste de mencionar, el Ajá. Salmo
4:8, que a nosotros nos ayuda mucho, específicamente con los niños desde pequeños, ¿no? A la hora de acostar era algo que les enseñamos y ha sido como algo tan poderoso. Antes de que ellos vayan a dormir, ha sido como eso, nos repite que en paz se acostarás a sí mismo, dormirás porque solo Jehová te hace vivir confiado. Y es una oración, a veces la gente dice, no, yo no sé cómo orar, no tengo palabras, pero los salmos son una herramienta poderosa para enseñarnos a orar. Y también otro que en este tiempo Dios ha usado para hablar mucho a mi vida, justamente lo mencionaste, el Salmo 139, la parte final, sus últimos 2 versículos en el 23 y 24, es una oración de David y dice, y para mí la verdad que ha sido como una oración que he hecho al Señor porque dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. A veces nosotros creemos que estamos bien, a veces no, yo no tengo nada, y eso es como cuando uno va al doctor, ¿no? Y le dice, a ver, el doctor dice, levante los brazos, entonces va y lo empieza a examinar el corazón y bueno, diferentes partes, y así es lo que el Señor quiere como invitarnos, ¿no? A que le diga eso, Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay algo en mi vida que no te agrada, muéstrame, ¿no? Guíame por ese camino. Entonces, la verdad para mí ha sido una oración en este tiempo y quería compartir, porque sin duda como cuando nos exponemos al Señor, Él nos habla, ¿no? Y nos muestra. Entonces, cuando nosotros venimos con esa oración que hizo David en un momento bien difícil de su vida, el Señor le habló y le mostró sus pecados que él no conocía. Y creo que el Señor está interesado en hacer eso en todos nosotros, independientemente de los años que llevemos de conocerlo. Así Así que es, el Moni. libro de los Ángeles es precioso. Gracias por este tiempo de estudio. Gracias a ti, Moni, por la participación. Ya la próxima semana vamos a seguir con el libro de Proverbios, que es un libro de sabiduría, también maravilloso. Lo que hacemos es condensarlo pues, en una presentación. Yo espero que de verdad esta semana puedan leer los salmos y que si a alguno les toca o lo que sea, la próxima semana podamos iniciar con que me cuenten, así como te tocó a ti ese, Moni. Entonces, esa sería la idea. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos vemos en 8 días con Proverbios.